Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno verlos. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra en Génesis capítulo 50. Fíjese que, vamos a leer la palabra. Génesis capítulo 50, verso 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os cuidará, y llevaréis mis huesos de aquí. Lo vamos a repetir. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os cuidará, y llevaréis mis huesos de aquí. Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias por cada familia que se ha hecho presente, para que una vez más tú nos instruyas y nos enseñes. Oramos por aquellos que están enfermos, que han sido tocados por algún virus, alguna enfermedad. Te ruego que pongas tu mano de sanidad, como lo has hecho con mi esposa, y que sanes, Señor, sus vidas, sus cuerpos, sus almas, que pronto puedan integrarse para estar nuevamente con nosotros. Les enviamos nuestra palabra de sanidad donde quiera que estén, nuestra palabra de fe, declarando sanidad, vigor, energía para sus cuerpos y sus vidas. Sana las finanzas de esta casa, abre tu mano generosa y sácianos de todo bien. Gracias por darnos semillas para sembrar y pan para comer. Sobre todo, gracias por darnos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Fíjese que ahorita que estaba leyendo esto, se los iba a mencionar, pero no quiero apartarme del tema. Es interesante lo que hizo José cuando él estaba gobernando Egipto. Dice que él sabía perfectamente lo que había sido enseñado, que el pueblo de Israel iba a estar 400 años cautivos en Egipto, y que luego el Señor los iba a sacar con mano poderosa. Y todavía fue y les dijo: cuando yo muera y ustedes salgan, se llevan mis huesos de aquí. Sin embargo, cuando leemos la muerte de José, era tan querido, era tan amado en Egipto, aunque es difícil que el mundo ame a alguien, pero lo hace. Dice la Biblia que lo lloraron los egipcios, se lamentaron por haber perdido un gran hombre, un hombre que, no siendo egipcio sino asimilado, hizo mucho por ese pueblo. José es un paradigma para muchas áreas de nuestra vida, y a mí me gusta escogerlo para poder hablarle a los padres de sus hijos, porque sus hijos pueden llegar a ser un José en algún momento. Sus hijos y sus hijas, si son bien enseñados y bien instruidos en la palabra de Dios, pueden llegar a cambiar un paradigma en el mundo. Porque quien salvó a Egipto de la hambruna fue José. Recibió tanta sabiduría del Señor que el faraón le confió totalmente las finanzas y todo lo que se refería a la comida del pueblo. Así que José para los egipcios es un modelo hasta la fecha. Pero hay algo escondido que quiero compartirle, que no está aquí, pero me está viniendo a la mente, que cuando el pueblo de Israel salió, cuando todos estaban ocupados comiendo el cordero, pidiendo dinero, pidiendo joyas, pidiendo todo lo que los egipcios tenían que darles, una persona, solo una, se acordó de esta petición. Y dice la Biblia que Moisés
Cuando todo el mundo estaba pidiendo dinero, pidiendo todo, él personalmente fue a la tumba de José, sacó los huesos y los guardó para llevárselos a la tierra de Canaán. Entonces aquí tenemos una lección también, que mucha gente está ocupada haciendo dinero, haciéndose fama, prestigio, haciéndose un nombre en la tierra, mientras los muy pocos están ocupados desenterrando la palabra, desenterrando los misterios, desenterrando los tesoros que hay y que realmente es lo que enriquece la vida. Porque usted ve el caminar del pueblo de Israel, ese dinero que le pidieron a los egipcios, ahí nomasito se convirtió en el becerro de oro. Ahí lo invirtieron en un ídolo. Y no se vuelve a mencionar para nada los huesos de José, pero me imagino que Moisés, siendo un líder de primera mano, de alto nivel, en algún lugar mantuvo los huesos de José para llevarlos a la tierra prometida. Esto es algo que debe quedar para nosotros, que por lo menos uno de mi congregación guarde la visión, guarde los huesos de la visión que empezó hace años y que pueda mantenerse activo pensando siempre en cumplir la petición de Dios. Uno, una mujer, un joven, una señorita, que mantenga presente en su corazón 40 años caminando en el desierto. ¿Y qué se hicieron los huesos de José? Para que Moisés tuviera esa noche famosa en la que todos estaban preocupados por la salida, celebrando la Pascua. Moisés estaba cumpliendo esta petición de este hombre. Fue el único que se acordó. Lamentablemente la iglesia, no Visión de Fe, aquí son diferentes, pero la iglesia en general olvida lo que Cristo ha hecho por nosotros. Muy bien, esto es algo, un apéndice al mensaje. Lo que quiero hablar, este mensaje está dirigido a los padres de esta generación de jóvenes que están creciendo en la iglesia de hoy. Usted dirá, pero ¿qué tanto habla de los hijos? ¿Qué tanto habla de la nueva generación? ¿Por qué no nos habla de milagros? ¿Por qué no nos habla de salvación, de redención? ¿Por qué no nos habla de cosas que afecten mi vida espiritual? Pero es que hay un problema con la iglesia. Al decir la iglesia me refiero a todo el conglomerado que forma la iglesia. Es que la mayoría de iglesias, y yo no quiero caer en eso, disculpe si soy orgulloso, si soy pretencioso, y tal vez alguien que escuche el mensaje en los canales pueda decir o pueda creer que soy arrogante, pero yo no quiero ser un pastor que repite lo que otros enseñan. Porque imagínense, y en los que me han acompañado saben perfectamente que después de predicar un mensaje sube el pastor a hacer el llamado, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Y me doy cuenta que nunca se levanta nadie, porque todos ya lo aceptaron, todos ya son cristianos. Entonces el asunto es que la iglesia tiene que recibir diferentes enseñanzas. Usted ya fue salvo, usted ya fue redimido por la sangre de Cristo, sus pecados ya son perdonados, su vida ya fue tocada por el Espíritu Santo. Pero ¿y ahora qué? Ahora vamos a otro nivel. Eso es lo que Pablo dijo, que la vida del cristiano tiene que ser como la luz de la aurora, que va en aumento, que va en aumento. Lamentablemente el concepto que tenemos de la iglesia evangélica, y eso es lo que ha hecho que allá afuera no nos vean diferentes, que no nos vean de una manera de respeto, de dignidad, que no nos vean como personas de linaje que somos, porque nos han acostumbrado a estar estacionados en la salvación.
Es como mi esposa y yo ya somos ciudadanos del Salvador, gloria a Dios, ya somos ciudadanos. ¿Qué tal si voy a migración a pedir un carnet de residencia? Lo primero que van a hacer es buscar en la computadora. Pero si usted ya es ciudadano, señor, váyase de aquí, deje de estar ocupando un lugar que no le toca. Usted ya es ciudadano, ya tiene su DUI. ¿Qué más quiere? No, es que yo quiero un carnet de residencia. Pues no se lo podemos dar. Ustedes ya son convertidos. Ya está. Ya están apuntados en el libro de la vida. Ya recibieron su documento de identidad en donde dice que usted es ciudadano del reino de Dios. Pero como sigue viviendo aquí, la pregunta es, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir? Y ahí es en donde la iglesia falla. Porque se dedica a hablar de lo mismo, concerniente a la salvación, redención, justificación. Y eso ya está. Quizá porque a mí me gusta investigar, estudiar y dejar que el Espíritu Santo me vaya llevando a otro nivel de enseñanza y de aprendizaje. Eso quiero transmitirle a mi congregación. Porque por culpa de nosotros que no enseñamos estas cosas, incluso nuestros jóvenes no son transformados. Siguen siendo los mismos muchachos evangélicos que cuando van al mundo se dejan impactar por lo que ven. Porque toda la cultura de allá afuera los absorbe. Por culpa nuestra, por no enseñar que se van a enfrentar a un mundo que los va a querer absorber, que los va a querer cambiar. Y la iglesia, por ignorar estas cosas, no las enseña. Hablo del pastor, porque estamos ocupados hablando de salvación, redención, justificación. Y dice Pablo, ya dejemos los rudimentos. Ya dejemos los rudimentos. Es como hablarle a un matrimonio. Miren, hermanos, ustedes tienen que ir con un abogado. Ya fuimos, pastor. Después del abogado me traen su escritura de casados y tienen que santificar su matrimonio. Ya lo santificamos, pastor. No, pero fíjense que tienen que ir con un abogado. Ya fuimos. Pero nadie dice eso. Yo nunca he escuchado en una iglesia que le digan al pastor, pastor, cambie su mensaje. Yo ya soy salvo. Enséñeme cómo vivir como salvo. Nadie lo hace. Nadie. Y como tengo esa ventaja o esa bendición de visitar varias iglesias, no para copiarme, sino para fijarme en el error que yo no debo caer. Por eso tengo que haberme obligado a hacer este tipo de aclaración. Por eso es que cuando viene alguien de la calle, ¿qué es lo que pregunta? Miren, ¿y ustedes por qué no hacen el llamado? Porque todos fueron llamados ya. Yo le predico a un pueblo convertido a Cristo. Y si no hay alguien que esté convertido, pues no vamos a esperar que se convierta. Lo llamamos, lo convertimos, vaya, siéntese, ahora va a aprender cómo vivir después de la salvación. Algunos de ustedes se convirtieron y no se les preguntó si querían. Vengan. Y vinieron. Porque así debe ser. Entonces, tengo que hacer esta aclaración porque quizá usted se canse de oír lo mismo, pero es que si no lo hago, la Biblia dice línea sobre línea, renglón sobre renglón. Y pensando en esto, me puse a pensar una mañana de estas, cuando Jesús dice, bienaventuradas las mujeres que no estén criando en aquellos tiempos. Me puse a pensar en eso y es una frase escatológica que habla de los tiempos por venir que ya estamos. Porque Jesús lo habló hace 2000 años. Benditas las mujeres que no estén criando en ese tiempo, en hoy. Porque el problema es que las mujeres que vayan a dar a luz en estos tiempos, en estos próximos 25 años, porque los eones de Dios son cada 25 años, bendiciones a las mujeres que no vayan a dar a luz en estos 25 años porque van a tener problemas. No físicos, el parto sigue siendo el mismo desde Génesis,
con dolor. Es el mismo. El problema es que cuando nazca el bebé, ahí va a estar el problema. Por eso Jesús dijo, bienaventuradas las que no estén criando en ese tiempo. O sea que yo no veo a la iglesia con lo que estamos hoy. Trato de ver la iglesia de lo que va a hacer. Y mi obligación, mi deber es advertirles como profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento lo que usted tiene que hacer con sus hijos, porque sus hijos van a llegar a tener 18 años. Este mensaje, mis queridos, son para los padres de esta generación de jóvenes que están creciendo en la iglesia de hoy. Son jóvenes que tienen que aprender algo muy importante para que sepan caminar en medio de las miserias de la sociedad en la que les ha tocado vivir. Y solo hay una manera de hacerlo sin caer en una doble moral: mantener vivos sus principios, su fe y sus valores. Y de eso deben encargarse los padres. Solo los jóvenes no podrán vencer las tentaciones que enfrentarán en su época que les ha tocado vivir. Muchos de ustedes, junto con nosotros o conmigo, nunca tuvimos celular. Ni siquiera teníamos televisión a colores. Tal vez un radio Lobe Opta, ¿verdad? O Lobe Opta, de aquellos viejos que tenía una estática, unos grandes botones ahí, una aguja que iba por todo el dial. Los patojos ya no lo conocieron. ¿Se recuerda cuando usted jugaba la cocinita, que era chiquita, hace 5 o 6 años? ¿Usted con quién hablaba? Usted solita. Vaya, pues ahí se venía su muñeca, agarraba sus ollitas, sus cestos, sus trastecitos y platicando, y vamos a picar. ¿Oíste? Vaya, cómprele un juego de ollitas a sus hijas. Mejor un celular. Mejor un celular. El celular les enseña más que la palabra. Porque lo importante es que estén tranquilas, que estén calladitos, que no hagan bulla. Y peligroso cuando un niño no está haciendo bulla. Hoy no, hoy mientras más callado mejor. ¿Se da cuenta cómo el diablo se metió a los hogares? De eso estoy hablando. Que tengo que advertírselos. Porque si no, a mí me lo van a demandar. Solos los jóvenes no podrán vencer las tentaciones que enfrentarán en su época que hoy les ha tocado vivir. Necesitan la ayuda de sus padres, la disciplina, las enseñanzas y exigencias que deben imponer. José pide que sus huesos sean enterrados en la tierra de Israel. Y en ese momento José se vuelve un paradigma, un ícono para nuestra generación de jóvenes que están creciendo en el tercer siglo. Es que, hermanos, nosotros somos del siglo pasado. Y hay una brecha generacional. Hay una brecha generacional. José se vuelve un paradigma, un ícono para nuestra generación de jóvenes que están creciendo en el tercer siglo. José vivió en Egipto, hablaba egipcio, se vestía como egipcio y todo él, para los demás, era un egipcio más. Pero no nos confundamos. Cuando estudiamos con lupa la vida de José, nos damos cuenta de algo. Sus valores, sus principios y su fe siempre fueron judías. Esto es un desafío para los jóvenes de este siglo. En Egipto José se presenta a sus propios hermanos y ellos no lo reconocieron. Recuerden que lo habían vendido. Años después llegan y lo encuentran vestido como egipcio, incluso hablando egipcio a través de un intérprete. Él se comunicaba porque les hizo creer que era un egipcio total y sus hermanos ni por la voz lo reconocieron. ¿Qué tan cambiado estaba José que sus hermanos no lo reconocieron? ¿Cómo es posible que no hayan reconocido a su hermano? José cambió tanto que utilizó un intérprete para comunicarse con ellos. Pero algo sucedió en José. Nunca perdió su verdadera personalidad. Y ahí es en donde yo pongo el dedo en la llaga. En esa llaga me refiero.
que sus hijas tienen que ir al mundo, tienen que ir a estudiar, tienen que ir a trabajar, tienen que ir a desenvolverse. El problema es que ahorita que todavía hay tiempo, usted debe decirle: mi hijita, usted nació mujer, va a vivir como mujer y va a morir como mujer. Así que usted como mujercita se me viste como mujer, se comporta como mujer, y al hombre exactamente igual. Ese es lo que yo quiero enseñar. Porque José nunca perdió su verdadera personalidad. Pero José dio un paso más arriba que sus hermanos. Es a lo que yo me refiero. Sus hijos tienen que ir a otro nivel. Sus hijos tienen que ir a otro nivel cultural, educativo, de pensamiento, de contextualización de la fe, a otro nivel de intelectualidad. Porque muchos de nosotros ni siquiera cruzamos los umbrales de la universidad. Ahora la universidad para sus hijos es algo normal. No se van a desarrollar intelectualmente en el mundo si no cursan algún título universitario. Para nosotros del 80 para atrás no era necesario eso. Es más, si éramos evangélicos, los pastores decían que la universidad era del diablo. Y como Cristo ya viene, ¿para qué estudiar? Se creó una generación de analfabetas. Ahora la pregunta: ¿por qué no se murieron de hambre? Por pura gracia y misericordia de Dios. Pero con sus hijos no va a ser así. Y si usted no los prepara, no los instruye, no les mete la palabra, como pasó con José, cuando vayan a Egipto, van a perder sus valores, sus principios. Algo sucedió en la vida de José. Nunca perdió sus valores y sus principios. José dio un paso más arriba que sus hermanos, que nunca se atrevieron a salir de sus 4 paredes judías. Sus demás hermanos nunca salieron de allá. En cambio, José, gracias a todo lo que le pasó, supo aprovechar esas circunstancias y aceptó de buena gana vivir donde Dios lo había puesto. Primero en la casa de Potifar dio testimonio, luego en la cárcel dio testimonio, de ahí brincó a ser un ministro de finanzas del mundo más corrupto de aquel tiempo, pero él nunca perdió sus principios. José se atrevió a realizar sus sueños sin apartarse jamás de sus bases. Y eso es lo que usó el Señor para sanar el hambre en Egipto y de su propia gente. Mi esperanza es que uno de nuestros jóvenes se atreva a hacer cosas grandes para el Señor, que cambie la cultura, que cambie el panorama pesimista del mundo, pero que no abandone sus valores cristianos y asimile lo putrefacto del mundo, que son dos cosas diferentes. Pero el problema no estaba en la iglesia, el problema estaba en los padres, que no cimentaron a sus hijos. Entonces hoy ya no podemos encerrarnos a los jóvenes, no podemos, señora. Usted no puede meter a sus hijos bajo 4 llaves, no puede. Porque ahora está bien, mi hijo nunca viene a la escuela llega a la casa. Ah, no puede ir a la escuela, no, porque mi hijo se va a contagiar. No puede. Ve cómo Egipto está empezando ya a meter, y algunos ya los perdieron. Ya tienen sus audífonos y como está calladito estudiando, para que me deje descansar. Si usted no tiene hijos para descansar, usted tuvo hijos para cansarse. Así de sencillo. Sí. Es decir, José nunca perdió su identidad. Miren mamás y miren papás, sus hijos aquí están bonitos, pero cuando vayan a la escuela y un amiguito le regale un pantalón roto a la moda, ¿qué va a hacer? Va a salir con su uniforme de la clase, de la casa,
allá se lo va a cambiar. Y usted se va a dar de casualidad, se va a dar cuenta porque alguien, mire hermana fulana, ya había mire, en las redes está esta foto de su hijo con pantalones rotos, con aretes. Ya lo vio, ese no es mi hijo, ese es un montaje. No, no se engañe, es su hijo. Es su hijo. José nunca perdió su identidad. Aunque las circunstancias de la vida lo llevaron a vivir, las circunstancias de la vida lo llevaron a vivir en medio de una cultura que no era la suya, él supo moverse en ese mundo sin perder su pureza y sus principios. Esa es una buena lección para nuestros jóvenes. Los padres de hoy no tuvieron que sufrir lo que sus hijos tienen que sufrir al moverse en medio de una sociedad altamente politeísta, adoradores de dioses falsos, aunque también eran una potencia mundial como era Egipto. Miren, papás, voy a ser crudamente sincero, nosotros en nuestro tiempo nunca sufrimos de ver a una muchacha semidesnuda, ¿sí o no? No. Porque sus mamás, no ustedes, sus mamás, las crecieron en una cultura diferente, en donde las niñas usaban vestido. Hoy, estos gemelos tienen que luchar contra la pornografía mental de que van a la U y miran un montón de rodillas peladas, de piernas, de escotes, un montón de medio cuerpo desnudo, y estos patojos se quieren guardar en santidad y ese montón de chucas los están empujando a darles vida suelta a su mente. Eso no lo viviste tú, Bernal. Si en el tiempo de mi mamá era delicadísimo que una mujer mostrara el color de su brasier. Hoy Miguelito, cuando vaya a la universidad, va a ver cosas que nunca se imaginó usted, mi querida madre. Tenemos que pensar en eso. Porque por creer que hoy es lo mismo que pasó allá en nuestro barrio, es que cerramos los ojos y no nos preocupamos por instruir a los hijos. Bien que mal, yo nunca tuve que luchar por ese montón de espectáculos que veo en la calle ahora. Para empezar, era difícil ir a un restaurante en nuestros tiempos, porque todas las comidas se hacían en casa, frijol, arroz y poquito de queso si había, y si no, pues ahí comíamos. Disculpe que me ponga tan apasionado, pero yo quisiera inyectarles esto a la nueva generación de padres. Sus hijos están sufriendo lo que nosotros no sufrimos. Cuidado, mis 5 hermanas mostraban el color de su brasier, porque, ey, no se achuca, cúbrase bien, métanse ese tirante. Hoy no. Y ese es el problema de sus hijos y de sus hijas. Pastor, yo vine a que me hablara de Cristo. Le estoy hablando de Cristo, pero de un Cristo transformador, de un Cristo profético, de un Jesús que está advirtiendo escatológicamente lo que ustedes no quieren ver o no han podido ver. José era tan definido en sus creencias espirituales que estaba seguro que un día Dios libertaría a su pueblo de esa tierra, y es cuando les hace jurar que cuando eso suceda no dejarán sus huesos en Egipto, ni mis huesos quiero que queden en el mundo. ¿Qué garantía tenía José que eso iba a suceder? La fe en la palabra de Dios. Esa es la esencia de este mensaje, mis amigos, que usted tiene que enseñar a sus hijos lo que viene, así como José le enseñó a sus hermanos lo que venía. José está aquí en esta época de la sociedad del tiempo, y el éxodo sucedió aquí, pero él se anticipó a eso. Cuando se vayan, lleven mis huesos no pertenecen a Egipto, se los llevan, para advertirle que sus valores, sus principios son inamovibles. No importa en qué lugar del mundo tenga que desarrollarse.
Estamos hablando de la contextualización de la fe. Esto es necesario para nuestros jóvenes que están creciendo en el siglo XXI. Ellos no viven en el siglo XX, sino en estos tiempos en que la cultura, las costumbres y la vida se han corrompido de tal manera que para nosotros los que peinamos canas nos es difícil comprender. Si para alguna generación de cristianos es difícil vivir hoy, es la generación de nuestros jóvenes, porque están siendo bombardeados de costumbres que atentan contra la moral, los principios y la ética de la vida cristiana. El cristianismo no ha cambiado, iglesia. Los principios básicos del cristianismo siguen siendo los mismos, los 10 mandamientos siguen siendo los mismos. Lo que está cambiando es la mente de las generaciones. Sus hijos tienen que moverse en medio de una sociedad, porque de otra manera tendrían, como dijo Pablo, que apartarse de todo y de todos, y eso no es posible. Porque fuimos llamados a ser sal y luz para los gentiles. Pero la contextualización de la fe es importante para que no caigan en las trampas que la sociedad les impone en sus estudios, en sus trabajos, con sus amistades. Los padres deben enseñarle a sus hijos que no es lo mismo asimilación que contextualización. Vamos a aclararlo. Contextualizar significa, a efecto de este tema, la habilidad de moverse en un entorno específico mientras mantienes tus propios valores y principios. Voy a decir algo que espero no sea muy doloroso. Pero ahí atrás tengo un patojo que está estudiando odontología. ¿Te vas a quedar a hacer un simple sacamuelas o vas a ir a una maestría? ¿O vas a ir a un estudio superior? ¿A un diplomado? ¿A una especialización que ya se está utilizando y que tú lo sabes muy bien a qué me refiero? Que ya no hay simplemente de sacar una muela y dejar un hoyo ahí y llenarlo con un chicle, sino que ahora vienen los implantes, ¿sí o no? ¿Qué vas a hacer cuando tengas que ir a Brasil y te toque que estar la semana ahí del carnaval? ¿Qué vas a hacer? Porque resulta que la universidad está enfrente de la calle donde va a pasar el desfile. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a agarrar la Biblia? ¿O te vas a acordar de ese mensaje? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer sus hijas cuando les toque que exponer ante una sociedad intelectual de la universidad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando le toque que graduarse? Y le pidan que se ponga el famoso vestido negro, no sé por qué usan el vestido negro, pero negro. ¿Qué va a hacer? Entonces sí, como muchos jóvenes, ¿sabes qué, mi amor? Mejor no tengamos hijos. Esperemos que esto mejore. No, Pablito, si esto va para peor. Esto va para peor. Contextualizar significa que mientras usted mantiene sus propios principios y valores, se puede mover en el punto donde le tocó. Asimilación significa absorber las costumbres, y eso es lo que yo estoy peleando. Asimilar significa absorber las costumbres y estilos de vida que reemplazan tus valores y principios. Por eso es que muchos jóvenes no están preparados para ir al mundo, porque van y se dejan deslumbrar y luego resultan con las modas del mundo, negando su naturaleza que Dios les dio. Y para ese entonces los padres ya perdieron autoridad. Cuando nos llevaban al barbero, ¿qué le decía? ¿Qué decía la mamá o el papá? ¿Qué decía? Pélelo como él quiera. No, pásele la máquina a cero. Y solo un puchito de pelo dejaba uno aquí.
Nada de que coqueto, que aquí, que nada. La 3 decía, el acero, y rum, eran tanates de pelo los que caían. Porque mi papá decía, porque así me tarda volverlo a traer de regreso. Hoy no. Eso fue lo que sucedió con José. Hablaba la lengua de los egipcios, se comportaban con los egipcios como egipcio, pero la pregunta es, ¿asimiló José las creencias de los egipcios? ¿Perdió su pureza espiritual en esa tierra? Sabemos que no. Hoy tenemos jóvenes que viven en el Egipto de nuestro tiempo y están en la iglesia. Viven en hogares cristianos, tienen padres cristianos, pero nada les afecta en esta clase de vida. En la iglesia se aburren, no encuentran vida, no encuentran el gozo que debieran tener, porque han asimilado la cultura y las costumbres del mundo en que se mueven. Sus amistades, sus lenguajes y sus modas lo dicen. Los judíos de la antigüedad supieron mantener su identidad como grupo porque nunca se asimilaron en la diáspora, porque guardaron 3 cosas: sus nombres, su lengua y su vestimenta. Y eso es lo que los padres tienen que vigilar en sus hijos. Es un trabajo de casa, de cuna, porque de otra manera, cuando sus hijos salgan a la vida, ¿qué les espera? Corren el riesgo de perder sus valores y principios, su contextualización, y se asimilarán a la sociedad en la que les tocará vivir. De ahí lo que vemos hoy en la iglesia, que para que acepten venir a acompañarnos, tenemos que aceptar que vengan como quieran venir, con sus modas, sus ropas extravagantes, sus cortes de cabello, su mala educación. Y sí, está bien que vengan así, pero se espera que a medida que escuchan la palabra que se les predica, cambien para bien de ellos mismos y de su entorno. Porque de otra manera, pregunto, ¿para qué ir a una universidad si nunca se va a graduar? Igual es en la iglesia. Mire, siente a su niño con usted. Vamos a hacer una prueba, no para que lo haga, pero se lo quiero enseñar. El pastor pasa enfrente, o la pastora pasa enfrente a su hijo, y difícilmente el niño se va a poner de pie. A menos que usted le diga, ahí viene la pastora, póngase de pie. Si no, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque eso hay que enseñarlo. Eso hay que metérselo al niño. ¿Quiere que le diga algo que no le va a gustar? Su hijo nació rebelde, nació tirano, nació abusivo, nació malcriado. Su hijo, con el devenir del tiempo y con la sabiduría de Dios, usted ha tenido que irlo enderezando poco a poco. Lo primero que su hijo hizo cuando nació fue llorar para pedir comida. Y de ahí son años los que va a usar lo mismo, llorar cuando tiene hambre. Hasta que a fuerza de insistencia, de instrucción y de enseñanza, diga por favor, pero no se lo enseñe. Nunca va a pedir favor porque esa palabra no está en él. Nunca lo va a hacer. Diga gracias. Pablo dice, sed agradecidos. Tamaños adultos en Corinto y no daban gracias. Y el apóstol tuvo que enseñarlo. La pregunta es ¿por qué? Rommel, ¿por qué? No sabían. Eran una cultura tan sabionda que eran maleducados. Y ese es el peligro que tenemos hoy en la iglesia. Ese es el peligro. Que los padres no están cumpliendo lo que dice la Biblia. José supo mantenerse puro en su interior y no permitió que la influencia de la tierra en la que le tocó vivir influyera en sus principios y valores. José fue tan definido que cambió el sistema del país de Egipto, pero Egipto no lo cambió a él. Así de sencillo. Así de fácil.
Por eso es que lamentablemente nuestro país no progresa. Hablábamos con mi esposa anoche, antes de dormirnos, que en una de las materias que cursé en la universidad con un diplomado, uno de mis maestros nos hizo una pregunta. Todos éramos pastores. Y preguntó en la pizarra, díganme por favor cuál es el mayor peligro de un pastor. Y puso 3. El sexo, el dinero o el poder. ¿Qué pondría usted? ¿El dinero? ¿Qué pondría usted? ¿El poder? ¿Qué pondría usted? El poder. La mayoría dijimos el sexo. Y él dijo, no, es el poder. Porque con el poder usted toma cualquier mujer en la iglesia. Con el poder usted usa cualquier cosa con el dinero. Es el poder. De ahí el sistema de contrapesos. Yo necesito un contrapeso para no sentirme tan poderoso de cometer un error y un pecado grande contra el Señor. Pero no me quedo ahí. Uno de sus hijos puede llegar a ser un diputado. ¿Cómo va a ir cuando tenga ese poder, esos patojos de 25 años? ¿Cómo van a manejar el poder? ¿Cómo lo van a manejar? Es ahí donde usted tiene que entrar en acción. Que sus bases no se le muevan. Que sus principios no sean negociables. Porque aún yo, a la edad que tengo que seguir luchando para que mis principios no se me muevan. No muevas los linderos antiguos, dice la Biblia. No muevas los linderos que tus padres pusieron. ¿Dónde? ¿En el terreno? No, aquí. No los muevas. Ahora, ¿qué va a hacer cuando sus hijos vayan al mundo y se gradúen con buenas notas y el gobierno los quiera para ellos? ¿Qué va a hacer? ¿Van a ir preparados? ¿Qué va a hacer? Los amo. Esto no lo hacemos los pastores. Esto lo hace usted. ¿Ya oraste, muchacho? Son las 4 de la tarde. ¿No tiene nada que hacer? No. Léame el Salmo 20. ¿Pero por qué le va a meter por fuerza la Biblia? Porque si no se lo mete a la fuerza, él por sí solo no lo va a estudiar. Solito su hijo no va a leer la Biblia si la Biblia no la quiere el alma. La Biblia no la quiere el alma humana. El alma lo que quiere es hamburguesas, quiere pizza, quiere un montón de cosas. Mire, póngale una Biblia y póngale un celular, ¿qué va a agarrar? Es por lógica. No hay que ir a la universidad a estudiar, ¿qué va a agarrar? No, ya lo sabemos. Póngale una sopa ahí de letras en el almuerzo y póngale aquí una pizza, ¿qué se va a comer? Vaya, a la pizza póngale tomate, cebolla y ajo, ¿qué va a hacer? Pues ahí está pues. No hay que sacar una maestría para saberlo. No me venga con que va, aquí está tu almuerzo, te lo comes todo, ¿oíste? Sí, mamá. Y se da la vuelta, al ratito agarra la cebolla y pum, el tomate, pum, para allá. Cuando esta patoja llegue a las 7 de la noche y viene sudor, en un diciembre, dígale, ¿por qué venís sudando? A ver, venga para acá, ¿por qué venís sudando si no hay calor? Es que venía corriendo. No, si el bus te deja a 2 metros de la casa, ¿cómo es que viene sudando? ¿Aló? Hasta ahí voy a llegar. ¿Qué piensan hacer con esto? Entonces, gloria a Dios, porque el Señor siempre nos avisa. Siempre nos avisa. Todo esto es escatológico. Es lo que está pasando hoy. Esto ya no tiene marcha atrás. Esto va para peor y para peor. Si no vea las diferentes culturas del Antiguo Testamento, desde Génesis 6 en adelante, todo fue declinando. Vino el diluvio y se coló un mañoso, ¿sí?
Noé pensó, bueno, con el diluvio se acabaron los pícaros. No, hombre, se iba en el arca. Un poquito de vino y el hombre hizo cosas feas con el papá. En el arca, en su arca, mi querido. Gloria a Dios que mis hijos cantan coritos. Eso no es garantía que canten coritos. Bueno, para no cansarlos, ahí terminamos. Ya pueden decir gloria a Dios, ya basta. Así que usted no puede evitar tener hijos. No puede. Es una ley natural, a menos que lo evite. Pero si es así, está rompiendo una ley que está en Génesis. Multiplíquense, porque cada hijo que nace puede llegar a ser un profeta, un evangelista, un mensajero de Dios. Pero eso es tema para otra cosa. Póngase de pie, por favor. Padre, muchas gracias. Gracias porque una vez más nos pones en la brecha de la advertencia. Gracias porque una vez más nos estás advirtiendo, como leí esta mañana, con aquel profeta que escribió el rollo, se lo llevó al rey, el rey lo quemó, no le gustó lo que decía el rollo, pero el Señor llamó al profeta y le dijo, vuelve a escribir el rollo y se lo vuelves a leer al rey para advertirle que viene una cultura tremendamente peligrosa, que le guste o no, se lo van a llevar prisionero. Estoy hablando de Babilonia en aquel tiempo. Todos los profetas que profetizaron que iba a llegar Nabucodonosor a llevárselos a todos prisioneros a Babilonia, que los iba a dejar cautivos por 70 años, mataron, apedrearon, encerraron a algunos profetas. Pero Dios en su misericordia levantó a otros profetas con el mismo mensaje: vayan y adviértanle a Jerusalén que viene una nación grande y terrible, y por haberse olvidado de mí, los llevarán cautivos, sus hijos serán llevados prisioneros y casados con mujeres moabitas, con mujeres que no tienen nada que ver, porque lo que queremos, esos reyes van a querer erradicar el temor a Jehová. Vayan y se lo advierten. Se pusieron enojados, apedrearon a los profetas, a otros los mataron, a otros los metieron en cisternas, a otros los encadenaron, pero no hicieron caso. Cuando llegó Babilonia, en la persona de Nabucodonosor, ahí fue el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Ya era muy tarde. Si no fuera por un Daniel, por sus 4 amigos o sus 3 amigos, se pierde la lengua hebrea, se pierde el nombre de Jehová, se pierden los milagros. Mis queridos, estamos exactamente igual. Cuando Faraón se dio cuenta que los hijos de los hebreos eran más sanos y más fuertes, dio una orden: que ya no nazcan más niños. Con los que tenemos son suficientes para cambiar una cultura, una generación. Solo por la intervención de Dios pudo salvar a Moisés. De lo contrario, Faraón sigue vivo, queriendo destruir la fe desde los cimientos, que son los hogares. Ahí está trabajando Faraón. Ahí está trabajando el gobierno. Ahí están trabajando las organizaciones mundiales, en los hogares, ya no en las iglesias, en las escuelas.
porque ahora es ahí donde están trabajando. ¿Qué piensan hacer con eso? ¿Cuántos vamos a ser valientes de decirle no? ¿Qué piensa hacer usted? ¿Qué piensa hacer usted? Padre, gracias. Bendigo a mi congregación. Oro por que esta palabra afecte no solamente la creencia de que todo está bien, de que ya no hay nada que hacer. Pero yo quisiera, Señor, que tu pueblo, por lo menos el que está bajo mi cargo, pueda ser valiente y decirle a cualquier ONG, a cualquier principio legal, no te metas con mis hijos. Fui yo quien los llevó en el vientre. Fui yo quien los amamantó. Fui yo quien sufrió los dolores de ese parto. No tienes derecho a meterte con mis hijos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.